Pues, ¿qué opina Rafael Sánchez Rufo sobre esta cuestión? Bueno, opino que la realidad es tozuda y quien ha tenido que recurrir a un centro de salud en estos últimos años sabe que ha tenido que pedir cita telefónica y que se le ha atendido telefónicamente. Y eso es así. Y yo creo que es que cuando hablamos de cómo el sistema sanitario público de salud está preparado para afrontar una pandemia, quizá se ha hecho mucho hincapié en el debate de cómo está preparado para atender a los pacientes de COVID y no se ha hecho hincapié en cómo afectaba la pandemia y el nivel de exigencia que la pandemia, al nivel de tensión al que la pandemia sometía a nuestro sistema público de salud al cuidado de otras patologías. Y creo que en eso la gestión ha sido desastrosa. Creo que se ha resentido mucho la gestión y la atención desde el sistema público de salud a muchas otras patologías que con el COVID no han podido atenderse. ¿Eso qué exigía? Exigía quizás, seguro, un esfuerzo mucho mayor en refuerzo de la sanidad pública, en refuerzo de la atención primaria, en contratación de personal del que el gobierno andaluz ha estimado oportuno políticamente hacer. Quizás más contratación de personal para nuestros centros asistenciales públicos y menos conciertos sanitarios, menos derivaciones a la sanidad privada, hubiera permitido que la gente que en este año que llevamos de pandemia, año y pico que llevamos de pandemia, ha enfermado por otras patologías que no son el COVID, que tiene patologías crónicas y que necesita un sistema público de salud y una atención primaria potente, pues quizás más inversión hubiera permitido que no se resintiera de la manera que se ha resentido. Y es que los datos son evidencia. Desde las sociedades de oncología dicen que hay un porcentaje bastante alto de pacientes oncológicos a los que no se les ha detectado a tiempo el cáncer, con lo importante que es para el pronóstico de la enfermedad o de otro tipo de enfermedades en el que son pacientes crónicos y hace falta un seguimiento desde el centro de salud, desde la atención primaria, que desgraciadamente no se ha estado haciendo. Yo creo que eso es una evidencia, eso lo ve la gente y eso lo ha sufrido la gente en Andalucía. Alguno de los participantes de nuestro programa está vacunado en estos momentos. Imagino que por edad nadie, ¿no? Rafael Sánchez Rufo, ¿tampoco está vacunado? No, yo no estoy vacunado. Afortunadamente mi padre sí lo vacunaron el viernes pasado y la verdad es que en ese sentido contento, ¿no? Yo creo que lo que decía José María es que, por introducir un poco de polémica, ¿no? No vale actuar como martillo de hereje, como ha actuado el PP cuando estaba en la oposición con el Partido Socialista, y ahora que está gobernando, decir cuando alguien pone en evidencia las carencias en materia de sanidad pública, decir que es baja política. Yo creo que eso no vale. Y no vale cuando además la oposición del Partido Popular en esta pandemia precisamente no ha sido una oposición responsable. No olvidemos lo que ha dado, la tralla que han dado y la leña que han dado con los estados de alarma que nos permitieron salir de la primera ola, incluso no apoyando nada más que la primera votación sobre estado de alarma. No olvidemos la actitud absolutamente beligerante que en todos los terrenos tiene la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, no solo con el gobierno central, sino con las otras comunidades autónomas gobernadas con el PP, hasta en el tema de las vacunas. Por eso cuando decía que las comunidades autónomas no habían utilizado el tema de las vacunas, es verdad, digo, salvo Ayuso, que es un verso suelto, ¿no? Parece que es un verso suelto del PP. Pero yo creo que es una evidencia que había mucho más margen de inversión en la sanidad pública, que el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos han cerrado los presupuestos del año 2020 con más de 600 millones de euros de superávit y han decidido no gastar ese dinero, esperando a no sé qué cosa. Y es evidente que la sanidad pública en este momento necesitaba una inversión sin precedente porque estamos viviendo una situación que no tiene precedente. Y por tanto, que todo lo que se invierta en sanidad, todo lo que se invierta en empleados públicos, en enfermeros, en médicos, en personal sanitario, en infraestructura sanitaria, en atención primaria, es dinero bien empleado para salir de la pandemia. Y a nosotros nos parece, y no por eso es baja política, que ni cuando los contagios estaban en un nivel de incidencia muy baja este verano, se estaba invirtiendo en materia de atención primaria, primero para hacer los deberes de lo que no se había hecho meses anteriores y segundo para contratar rastreadores y ser capaces de contener las siguientes olas, ni se ha invertido lo suficiente en sanidad pública para que los efectos sobre la atención a otras patologías en el sistema público de salud no se resientan de la manera que se han resentido. Y eso no es baja política, eso es hacer un análisis político
de una situación que requiere una respuesta política y es la apuesta por la sanidad pública. Bueno, Rafael Sánchez Rufo, ¿qué opina sobre este sondeo? Bueno, nos avanzaba un poco su opinión al comienzo de nuestro programa, pero ¿qué nos puede decir más? Bueno, yo creo que los sondeos que, claro, lo ha dicho Conso, lo ha dicho José María, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo en que los sondeos son eso, son sondeos. En cualquier caso, yo creo que, bueno, hay que hacer una lectura política de los mismos, poniendo en cuarentena los datos que nos ofrecen, pero siendo capaces de interpretar por qué pueden darse esos datos, ¿no? Y yo creo que no es malo que lo hagamos, ¿no? Yo creo, primero, que esos sondeos se producen en un momento en el que quien tiene claramente un candidato a la presidencia de la Junta es una formación política, que es el Partido Popular. Se produce en un momento, y eso está claro que en la encuesta se refleja, se produce en unos momentos en los que hay un auge importante, desgraciadamente, de apoyo al discurso racista, xenófobo de Vox y de la extrema derecha, en unos momentos en los que Ciudadanos tiene una crisis profunda y un riesgo de absorción por parte del Partido Popular, y en un momento en el que la izquierda tiene que hacer sus deberes. En ese sentido, en el campo de la izquierda que represento yo, en este caso, pues de recomponer un espacio que ha sufrido una crisis y que se está recomponiendo en Unidas Podemos por Andalucía, y que la encuesta refleja que está en unos niveles de apoyo importantes para empezar a trabajar y conseguir mejorar esos apoyos, y un Partido Socialista que también tiene que abordar su proceso, a ver si Susana Díaz es la siguiente candidata, es la candidata a la presidencia de la Junta o es otra persona. En cualquier cosa, en las tripas de la encuesta hay algo que nos debe hacer reflexionar, y es cómo se sitúan en el espectro ideológico los andaluces. Lo digo porque la encuesta, cuando habla de apoyos electorales, nos traslada una foto muy preocupante. A mí me preocupa mucho, y yo creo que a cualquier demócrata le tiene que preocupar. Es un gobierno del PP apoyado por la extrema derecha, negacionista del cambio climático, de la violencia de género, y que reivindica el franquismo como algo propio casi. Pero cuando se entra en las tripas de esa encuesta, se ve que en el espectro ideológico los ciudadanos de Andalucía no se sitúan en la derecha, se sitúan en el centro-izquierda. Desde el 5 al 1, que es del centro a la extrema izquierda, se sitúan casi el 53% de los andaluces, y por tanto hay partido y hay condiciones para que esta tierra, Andalucía, tenga un gobierno, en primer lugar, que no dependa de la extrema derecha, porque sería muy malo para Andalucía, porque ya depende sin estar en el gobierno, y está siendo malo, y peor va a ser cuando entre en el gobierno, y después porque tengamos capacidad desde la izquierda de montar un gobierno alternativo que abra paso a políticas progresistas y de cambio en Andalucía. En cualquier caso, bueno, pues las encuestas parece que no coinciden. En el caso de los comicios madrileños, el CIS, por ejemplo, decía que habría empate entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, pero Rafael Sánchez Rufo, ¿qué piensa que puede pasar el próximo 4 de mayo? Bueno, yo creo que es verdad que hay una fuerte división, que la sociedad madrileña está dividida además en dos bloques, que Isabel Díaz Ayuso tiene una virtualidad como candidata, y es que es la candidata del PP, pero también la candidata de Vox. Está mejor vista entre la gente de Vox que la propia Rocío Monasterio, y por tanto eso le da posibilidades de mejorar sus resultados electorales. Y yo creo que la clave en Madrid, en cuanto a esa división en dos bloques, de en torno al 50%, va a estar la entrada o no de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ¿no? Posiblemente, si Ciudadanos no logra entrar en la Asamblea de Madrid, podremos tener un gobierno progresista y de izquierda en la Comunidad de Madrid, y si Ciudadanos es capaz de entrar, pues tendrá que decidir Ciudadanos si sigue en la foto de Colón o si se abre a otro tipo de alianzas para cerrar el paso a esas políticas extremistas que dicen de las que reniegan, pero que después al final pues están ahí, ¿no? Y están condicionando su labor de gobierno en Madrid. La han condicionado hasta que Isabel Díaz Ayuso dejó por finalizar el gobierno de coalición con Ciudadanos, y la están condicionando en Andalucía. Pues Rafael, ¿qué opinamos sobre esta cuestión? Bueno, que es un debate que tiene fácil solución y fácil se va a ver pronto. Si los compromisos que se han adquirido, además yo creo que Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, ha adquirido compromisos muy concretos, muy claros y en un plazo muy corto. Por tanto, si lo que dice Ciudadanos de que es un globo sonda y que no hay nada detrás de eso es verdad, pues se comprobará muy pronto.
Yo discrepo en que el que una infraestructura esté presupuestada sea ya de por sí garantía de que se acometa. Digo porque seguramente si nos ponemos a pensar la presa de la Alcolea, con las cantidades que se han presupuestado desde hace 20 años, habría para hacer 10 presas de la Alcolea y está al 20%, o tendríamos 3 AVE de Huelva a Sevilla y no hay ni un solo kilómetro de vía. Por tanto, aquí lo que prima es la voluntad política. Y lo definitivo aquí que hay un gobierno que ha mostrado de una manera clara unos plazos muy concretos, que son realizables además, y que esos plazos son cortos en cuanto a los siguientes pasos que hay que dar en la ejecución de la obra, y que hay un portavoz y una plataforma que ha dicho que el gobierno está respondiendo a las demandas de la plataforma con un nivel de compromiso satisfactorio. Como en Huelva tenemos la experiencia que tenemos con las inversiones, que es la que tenemos, que se nos prometen muchísimas inversiones, ¿verdad?, de todos los gobiernos históricamente, y esas inversiones han tenido que llegar, yo comprendo que esté abonado el terreno para un discurso del escepticismo, pero ese discurso del escepticismo hay que arreglarlo, y yo creo que el gobierno está trabajando en eso desde esa realidad de que obras son amores, ¿no? Y por tanto de ser capaces de poner negro sobre blanco el pliego de condiciones para la contratación de la obra pública y para que al final de año se pueda empezar una obra necesaria para la provincia. Bueno, Rafael. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de Ciudadanos. Yo creo que en términos generales la gente es responsable. Yo voy paseando por un carril bici y me doy cuenta cuando un ciclista se cruza conmigo, lleva una mascarilla puesta que no tiene obligación y se la sube y se la pone y después se la quita. Y cuando vas paseando por el campo la gente se pone la mascarilla cuando se va a cruzar contigo. Por tanto, la gente en términos generales actúa como puede y como sabe, en una situación que no hemos vivido nunca y que ha sido absolutamente novedosa. Es verdad que las sociedades tienden a acostumbrarse a todo, y cuando digo a todo, también tienden a acostumbrarse a cifras de muertos que son inasumibles, ¿no? Hoy eran 100 personas fallecidas por el COVID. Y que es verdad que tras un año de pandemia, eso de la fatiga pandémica es una realidad, que los comportamientos a veces no son los que deberíamos tener, pero claro, es que va contra nuestra propia naturaleza muchas veces, que somos gente mediterránea, de saludarnos, de tocarnos, de querernos, ¿no? Que andemos con una mascarilla y como si fuéramos gente de los países nórdicos, ¿no? Que les costará bastante menos trabajo, por cierto, ¿no? Manteniendo los 2 metros de distancia, ¿no? No obstante, creo que tenemos que seguir siendo responsables, que la solución a esta pandemia y la salida pasa por respetar los comportamientos individuales, las normas que nos dicen los sanitarios, y por eso que decía también el compañero, ¿no? Las vacunas. Ojalá lleguen, ojalá los gobiernos del mundo le pongan las pilas a las grandes farmacéuticas para que, más allá de su interés en ganar dinero, que está bien, entiendan que lo fundamental ahora es que la humanidad salga de una situación dramática, que se puedan vacunar toda la gente en todos los países, independientemente de la riqueza de los mismos y de la condición social de cada una de las personas que vivan en los mismos, y que, bueno, más pronto que tarde seamos capaces de mirar a esto como una pesadilla que vivimos en el pasado y ponernos a lo que toca, que es a la reconstrucción económica y social de nuestro país, y a darle respuesta a los muchos problemas que van a tener mucha gente para llegar a fin de mes, para darle estudio a sus hijos y para vivir una vida digna, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar y nada, con ánimo y con responsabilidad.